Bueno, ustedes ya conocen a nuestros panelistas. Les voy a contar muy rápido lo que vamos a hacer. Yo les mostré hace más o menos unas 2 horas 2 preguntas. Una que la van a responder cortito y la segunda un poquito más larga. Y después vamos a abrir la discusión para comentarios, que como siempre no sean muy largos los comentarios, pero ahora hagan comentarios y hagan preguntas, ¿ya? A los panelistas que están presentes. Así que me voy para allá. Estimadas panelistas, estimados panelistas, tienen 5 minutos para responder la próxima pregunta. ¿Ya? Esta es evaluación sumativa. Exactamente, con nota. La pregunta es esta: desde tu propia disciplina y pensando en el aula escolar, tanto educación básica como media, ¿qué valor le das a la pregunta? Al problema, al proyecto. Vean ustedes lo que quieren contestar. Y vamos a empezar por Rosa. Había dicho, empieza tú aquí al lado. Los tres, dice pregunta, problema, proyecto, tratemos de ver momentos para cada cosa. Hablábamos antes de partir con Patricio, decíamos, hay tantas formas de hacer aquí, no hay recetas, no hay ideologías, hay un problema importante con el que tenemos que trabajar y levantar los más importantes recursos personales y también, por cierto, públicos eventualmente, para resolver estas cosas. La pregunta, diría yo en ese contexto, pregunta, problema, proyecto, es como la unidad básica, es algo que es fundamental. Que tiene una importancia inmensa, y ahí uno tiene que preguntarse ¿quién pregunta? ¿O quiénes preguntan? ¿Desde dónde surge la pregunta? ¿Hay un momento donde la pregunta domina o son preguntas las que ordenan el diálogo que existe en cualquier relación de enseñanza-aprendizaje o pedagógica? ¿Qué es lo que normalmente ocurre? ¿Cómo se pregunta? Y eso ustedes son profesores, yo he aprendido esto, pero con el tiempo, ¿cómo se pregunta es clave? Si alguien decía, ¿quién hablaba del poroto? Que ya el poroto, que está tan usado el poroto podría ser maravilloso, se podría enseñar todos del poroto, creo yo. Si uno pregunta qué es la fotosíntesis, por ejemplo, es una pregunta que no es respondible si uno no sabe. Es una pregunta que no es generativa, que no tiene una forma de ser respondida necesariamente. Las preguntas de cómo ocurre algo normalmente son complejas con los niños porque uno no sabe. Como preguntas iniciales, como preguntas de estímulo. Pero el decir ¿cuándo? O cuánto ha crecido una planta, o cuándo lo viste de tal o cual color, o en qué circunstancias, eso siempre se puede responder. Se puede medir en el tiempo, o cómo vamos a organizar un determinado experimento, cómo vamos a contestar una pregunta. Por lo tanto, las preguntas, eso también se puede hacer. Las preguntas dan origen a procesos, y esos procesos involucran, asimismo, muchas preguntas. Las preguntas organizan el diálogo. El diálogo es fundamental en la educación, entre los estudiantes, del profesor, profesora, con cada uno de ellos, con todos juntos. Los tiempos, ustedes saben, en educación, el tiempo que uno espera a que se responda una pregunta, por ejemplo, es fundamental. En indagación es clave cuando se pregunta dar por un lado tiempo y por otro dar oportunidad a que todos respondan de alguna manera. Eso significa
no poner cara desde algo tan simple como eso. Hago una pregunta que a uno, una respuesta que a uno le encanta y uno pone así y ya silenció a todos los demás, ¿verdad? O al revés, lo que podría ser peor, un rostro de desaprobación. Y eso también puede ser muy dañino, puede uno no olvidarse nunca de esa mirada. Yo creo que todos nos acordamos de alguna mirada alguna vez que nos ha marcado. Ahora, me queda un minuto. Un problema yo lo veo más como una pregunta en contexto, es importante. En ciencias posiblemente, no es porque no se trata de resolver cosas, al menos desde mi disciplina, no es el tema resolver cosas, sino que es comprender, preguntarse para comprender más profundamente y para adquirir en ese camino de comprensión ciertas habilidades del pensamiento y otras también, que son habilidades ya de otro tipo, relacionales. Proyecto lo veo, y el proyecto finalmente es algo como de tiempo más largo, moviliza otros recursos, uno podría pensar que incluso requiere de dar una solución a un problema. Hay espacio para todo, en resumen, todo es importante, la pieza fundamental es la pregunta. Y voy a aprovechar, sí, muy brevemente para decir algo. En algún momento se dijo una hipótesis no necesariamente tiene que ser correcta. Por cierto, la ciencia se basa en falsear las hipótesis. Pero uno tiene que hacer todos los esfuerzos por plantear aquella hipótesis, que no es una adivinanza, más correcta. Tienen que haber razones detrás, razones que pueden ser equivocadas. Pero el esfuerzo por la hipótesis correcta tiene que estar. Yo creo que ahí no nos podemos equivocar en eso. Ahora, poner una mala calificación en una hipótesis incorrecta, como se dijo, eso ya puede ser la barbaridad más grande de la indagación. Son interesantes esas experiencias que han ocurrido. Desde ahí uno también puede entender mucho cómo no hacer las cosas. 5 minutos, listo. Gracias, Rosa. Nicolás, ¿y quién hace las preguntas? ¿Quién pone los problemas? Yo creo que esa es una pregunta clave, yo creo, como de dónde salen las preguntas y la capacidad, porque aquí en esta cuestión estamos hablando de resolver problemas, pero no sé si se ha hablado suficiente de crear problemas, que es una cosa extremadamente relacionada con resolver problemas. Entonces, a mí me parece que, contestando la pregunta, yo creo que la pregunta es clave, y quiero decir algo un poco técnico con respecto a las preguntas de matemática. Tienen 3 posibilidades de ser como alucinantes para un niño o para un adulto. Una es que el problema sea muy entretenido al escucharlo, como que instantáneamente capte nuestra atención, porque es muy raro, por ejemplo, como el problema ese de send more money. No sé si lo conocen, que es como que un niño le manda a su tía que quiere plata y le pone send más more igual money. Manda más dinero. ¿Cuánta plata le pidió a su tía? Y se puede resolver matemáticamente. Hay problemas que son particularmente entretenidas lo que es durante el trabajo, por ejemplo el de los puentes de Königsberg. Que hay unos puentes así y unas islas y uno pregunta si es que uno puede pasar por todas sin levantar el lápiz. Y los niños alucinan ahí tratando y no se puede. Entonces tratan durante como 1 hora sufriendo hasta que empiezan a entender por qué no se puede. Y el proceso entretenido es de tratar. No hay una solución tan espectacular. Y hay otros problemas que son alucinantes porque la solución es increíble. Hay muchos de esos, en los cuales como que uno está pensando durante horas y días y al final era como ¡pam! Una cosita tan simple. La solución es así, de media línea. Y uno queda alucinado, como el problema que explicaba de las torres, que uno saca un disco, una torre de 100 discos, por ejemplo, uno saca un disco y lo divide en 2. Después saca un disco, divide en 2 torres. Y así, la pregunta es si se pueden hacer puras torres de largo 3. Es difícil el problema. Y la respuesta es que no, porque cada vez que yo tengo una cantidad par, saco 1, me queda impar, divido en 2 y me queda par, impar. Entonces siempre me queda un par. Así de fácil.
Y uno puede pensarlo durante días y meses, sobre todo si es que son 1000 y no son 100. Entonces, como hay muchas maneras de que el problema sea alucinante. Sin embargo, a mí me parece que con respecto a la pregunta que hace Pato, el proyecto termina siendo donde más creatividad uno puede poner, porque el proyecto, como yo lo visualizo, es como algo donde uno mismo se plantea las preguntas. Uno quizá resuelve un problema y de ahí se le empiezan a ocurrir preguntas. ¿En la sala de clases quién hace la pregunta? ¿En la sala de clase? Yo y los alumnos. Depende, como yo planteo usualmente la primera pregunta, que es más o menos fácil, y que tiene alguno de esos componentes, que es alucinante por alguno de los 3 motivos, y después ellos empiezan a generalizar o a cambiar el problema. Entonces, transforman el problema en un problema de ellos. Y cuando es un problema de ellos, lo trato de resolver yo con ellos. Entonces estamos todos juntos en algo que es de ellos. Y cuando es de ellos, es mucho mejor. Excelente, muchas gracias. Y Elena, dentro de este contexto y dentro de tu propia área, pero también pensando en las otras áreas, ¿se aprende a hacer preguntas? Sí, es necesario aprender a hacer preguntas. Y preguntas que también indaguen, al menos respecto de la lectura y la escritura, en cuestiones tan básicas como qué es leer y qué es escribir para el estudiante. ¿Cómo define el estudiante inicialmente en un curso qué es leer y qué es escribir? Cuando yo leo respuestas a esos interrogantes que suelo plantear en el inicio de los cursos, puedo acceder a las representaciones que los estudiantes tienen de la lectura y la escritura, ¿no? Ese es un insumo fundamental para aprender a hacer preguntas. Es decir, si yo necesito ampliar esas representaciones de la lectura y la escritura, porque eso va a enriquecer el abordaje que los estudiantes puedan hacer de textos que leen o puedan enriquecer las producciones de los textos que escriben, voy a haber aprendido mucho y voy a intervenir mucho mejor. Se aprende a hacer preguntas también a partir de las preguntas que nuestras preguntas generan en los estudiantes. Muchas veces porque hay cosas que no son claras, porque hay cosas que deberían haberse reformulado o explicitado de otro modo. Para aprender a hacer preguntas es fundamental tener una escucha y una atención muy altas y unas ganas de trabajar y de poder enriquecer la permanencia en la escuela de esos chicos con los que estamos trabajando, ¿no? Con los que tenemos la dicha, además, de estar horas y horas en un año, ¿no? Muchas gracias, Elena. ¿Alguna pregunta? A propósito, les cuento mientras están pensando la pregunta. En este panel hay una sola profesora presente, y es Elena, ¿ya? Por profesión, nosotros sí hacemos clases en la universidad, pero Elena es profesora y ejerció por un tiempo muy prolongado y muchas horas diarias. Sí. Nos contaste ayer la docencia en enseñanza media en contextos difíciles. Y tiene una historia personal muy interesante cómo se ha desarrollado en esta línea. No sé si quiere decir algo de eso, cortito. No, no porque, digamos, no hace falta, pero sí me parece que es muy importante que todos los que estemos aquí valoremos muchísimo lo que estamos haciendo, porque fíjense que las preguntas que se fueron formulando en estos días dan cuenta de una preocupación enorme, enorme, que parte de una reflexión sobre la propia práctica, que si no existiera, habría imposibilitado la formulación de cualquiera de esas preguntas. Entonces creo que estamos entre gente que quiere mejorar la situación, que quiere mejorar la propia práctica, y eso es valiosísimo, es la condición sin la cual no podríamos hacer nada, no podría cambiarse absolutamente nada. En ese sentido, valoro todo lo que se haga para reflexionar sobre, no solo sobre la disciplina y los contenidos y demás, sino sobre aquello que hacemos para construir pedagogías de la lectura, de la escritura, de la enseñanza de la matemática. Es valiosísimo. Es valiosísimo y, insisto, es la piedra fundamental para mover cualquier mundo.
Bien, muchas gracias. ¿Preguntas, dijimos? Hay una. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina, soy profesora de ciencias. He escuchado las exposiciones de lenguaje, matemática y ciencia y me llama la atención que ayer alguien mencionó, no recuerdo quién era, que no debíamos meternos con otras disciplinas, no me acuerdo quién había sido. Que no debíamos ver la resolución de problemas como algo común. Y me llama la atención porque aquí hemos hablado desde distintas disciplinas cómo la resolución de problemas puede convertirse en un proyecto de enseñanza para un aprendizaje de calidad de nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo ven ustedes la articulación de la resolución de problemas desde el planteamiento curricular? ¿Es posible o no es posible? Gracias. Los panelistas, no voy a darle la palabra a cada uno para que responda porque se pone medio tedioso. Entonces, en cada caso voy a ofrecer la palabra a una persona que sienta que puede responderla. Entonces, ofrezco la palabra. Rosa, perfecto. Que se ofrece, claro. Yo quiero más que puedo. Desde nuestra propia aproximación a la educación en ciencia basada en la indagación, por ejemplo, hemos puesto mucho énfasis en la articulación con el lenguaje. No con la resolución de problemas, pero con el tema de la escritura, sobre todo, y de la escritura científica. Entonces, ¿para qué decir que hay articulación con matemáticas también? Pero esa no la hemos abordado. ¿Y de dónde nació eso? Los gobiernos en general, y Chile, hasta que precisamente nosotros empezamos a trabajar, se ponía el énfasis en la lectoescritura y las matemáticas. Ahí vamos a poner los recursos, esas van a ser las pruebas, los Estados Unidos, Chile también, con LEM, ¿verdad? En su momento, tú eres muy joven a lo mejor. Eran esos los programas. Porque lo que se consideraba es que primero tú tenías que leer, escribir y tener competencias de matemáticas para entonces poder aprender otra cosa. La postura de nosotros era, y que nos creyeron en eso, era, mire, a lo mejor es al revés. Porque si usted va a aprender ciencia del libro, no hay ninguna duda. Pero si va a aprender ciencia de la naturaleza, como nos dijo una colega que hace un rato, incluso de la naturaleza, entonces la motivación por escribir se vuelve muy importante y se vincula con la respuesta a estas preguntas que me hago frente a la naturaleza. Y eso lo hemos trabajado mucho. La argumentación también y la escritura científica vinculada directamente al trabajo en ciencia. Así es que ahí por lo menos está totalmente unido. Y por eso el Ministerio tomó finalmente y financió este programa. Fue por ahí que entramos, ¿no? Sí. En ese momento había un ministro que nos dijo, usted dicen 2 pájaros de un tiro. Sí, bueno, le dije un poco más que eso, pero lo financió. Es cortito. Yo creo respecto de esta cuestión de la escritura, y como práctica que atraviesa todas las actividades que realizamos, sobre todo en los ámbitos de formación y también en los ámbitos ciudadanos, que es muy interesante esta perspectiva de escribir desde cada disciplina o en cada disciplina, y también articular esto con espacios de reflexión sobre la discursividad, espacios propios sobre la reflexión o para la reflexión sobre la discursividad, porque además de generar ciudadanos que se especialicen en la lectura y en la escritura de disciplinas puntuales, específicas, tenemos que formar ciudadanos críticos, ciudadanos que puedan objetivar discursos propios y ajenos y leer críticamente debates sociales. Entonces, este trabajo de escritura en las disciplinas, articulado y enriquecido con el trabajo en espacios propios para la lectura y la escritura, resulta central, ¿no? Esta articulación es absolutamente enriquecedora y permite establecer vinculaciones entre un ámbito y otro en el que las prácticas del lenguaje pueden tener especificidades, ¿no? Eso es lo que quería decir. Bien, ¿había otra pregunta aquí, parece? Buenas tardes. La pregunta iba dirigida con lo que se estaba hablando antes acerca de quién debiese hacer la pregunta. Y me parece muy interesante el foco de proponer una pregunta que posteriormente es mejorada.
o que es consensuada o que se va trabajando de forma grupal. Y muy de la mano con lo que dices acerca de que estamos buscando desarrollar habilidades del siglo XXI donde el pensamiento crítico justamente es fundamental. Queremos ciudadanos que sean activos, pero también propositivos frente a esa realidad. La pregunta va dirigida a cómo podemos o cuáles podrían ser los tips para poder involucrar a los estudiantes en ese desarrollo de la pregunta. O sea, partimos con una pregunta y cómo se pudiese modelar ese proceso. Bien, ¿quién quiere tomar esta pregunta? Supongo. Creo que me toca. Tips para... me parece que si la pregunta es entretenida, igual como que en mi experiencia, generalizar o cambiar la pregunta, como hacer una pregunta parecida, es algo que es relativamente fácil de aprender, pero hay que verlo algunas veces. Entonces a mí me ha pasado en mis clases que les muestro a los alumnos, les pido cualquier problema, cualquiera, y ellos me lo dan, y ese problema que es el de ellos, que es el que a ellos les gusta, yo les muestro porque yo ya tengo experiencia, eso es lo que hacemos los matemáticos, en generalizar, que esencialmente es cambiar el problema un poquitito, nomás, no es tan difícil, pero cuando uno lo ha visto unas cuantas veces, después ya lo hacen solitos nomás. Uno plantea un problema y ellos empiezan a tirar en todas direcciones, y mientras más se entrenan, más locas son las direcciones. Yo en el curso que estoy haciendo ahora, que hice el martes, me impresionó cómo de un problema... ¿Cuál era? De hecho era este mismo que acabo de contar. El problema de los 100, cómo se llegó de eso a particiones del círculo, a probabilidades de flujo, unas cosas que yo decía, pero ¿de a dónde? Y es que realmente como es una cosa que uno, igual yo estoy todo el día hinchándolos con que tengan actitud creativa, que la creatividad es una actitud, que tienen que pensar cosas locas, pero de ahí a hacerlo hay que mostrarlo en la práctica, hay que hacer esas cosas con ellos hasta que se les transforma en algo natural nomás, porque también hay un montón de temor, es como... si digo esta cuestión probablemente se van a reír de mí. Entonces cuando se anula ese temor y uno puede decir cualquier cosa, por tonta que sea, porque ya nadie se ríe, porque todas las ideas pueden ser inteligentes, entonces la gente tiene más facilidad para decirle y salen cosas pero brillantes, increíbles. Alumnos que fracasan en otros sentidos, como demostrar cosas, les cuesta, tienen unas ideas alucinantes, mucho mejores que todos nosotros. No. No pueden. Pero vamos a hacer más. Ustedes van a poder, y pueden preguntar la misma pregunta a ellas, igual. No. Si el juego va a ser una persona contesta. Pero yo quiero decir algo que me llama profundamente la atención, me maravilla escuchar a Nicolás. ¿Por qué está trabajando con estudiantes universitarios? Si él saca alguna palabra difícil que dijo entre medio, que fueron 2 o 3, el resto es exactamente válido para primero básico. Exactamente lo mismo. Preguntas locas, todos se ríen, nadie pregunta. Preguntas locas, se permiten preguntas locas, y entonces los niños empiezan a preguntar preguntas locas, y las preguntas locas no son locas muchas veces, son muy interesantes. Entonces, me fascina esto que estas habilidades que estamos hablando no son universitarias, no son de secundaria, no son de primer ciclo ni de segundo ciclo, son también incluso de kinder. Ese comentario, yo puedo hacer comentarios. Ya, pregunta. ¿Puedo hacer yo uno? Un comentario ya. Sí. No. ¿Puedo? Sí, buenas tardes y nuevamente gracias por este espacio. A ver, yo los quiero llevar a la siguiente situación. Ciertas premisas. Nosotros, aquí se ha hablado de cambios, digamos, el proyecto que ustedes llevan adelante, todo lo que se ha presentado, tiene que ver con que finalmente esto llegue al aula. Y se vuelva parte de lo que un profesor incorpore convincentemente, ¿verdad?, creativamente, con entusiasmo, etc. Y yo quiero llevarlos a lo siguiente. La realidad de la escuela en Santiago, en cualquier lugar, de un ambiente privado, un poco Nicolás planteaba ahí, por ejemplo, el caso de donde trabaja su señora, donde hay situaciones que son adversas. Primero que todo, ahí surge la inquietud si eso, cuál es el proyecto ahí, ¿no? Porque cuando uno dice hay niños que se drogan, hay violencia, abuso, etc.,
no se puede crear. Si uno mira a Maslow, dice, bueno, hay necesidades básicas, ¿no? Pero le quería preguntar, llevarlo a lo siguiente, considerando ese contexto que es la realidad de muchas escuelas, profesores que trabajan en condiciones donde desde la academia, donde se quiere llegar con esto, en realidad se hace mucho más difícil, y entendiendo que hay que hacer cambios de prácticas, que queremos una escuela que aprenda, con profesores que tengan la posibilidad y el espacio de reflexión, etcétera. ¿Qué rol tiene realmente, desde el punto de vista del liderazgo principal, el equipo de gestión? Y estoy hablando de sostenedor, estoy hablando de director, equipo técnico. ¿Cuál es el rol que ven ustedes que debe tener el DAEM, ¿cierto? Que toman decisiones muchas veces con criterios que alejan mucho de lo pedagógico, en una mirada de que realmente el cambio del aula se da realmente en la práctica cuando el profesor siente que tiene los espacios para pensar, reflexionar. ¿Cuál es ese papel hoy? Porque todos estos proyectos tienen el objetivo final de que esto llegue convincentemente, permanentemente, como un cambio de práctica a los docentes. Bien, gracias. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Bernardo. Bernardo. ¿Quién quiere responder la pregunta de Bernardo? Yo. Rosa, ya. Gracias. Sí, muchas gracias, porque es una pregunta central, una pregunta con la que vivimos todos los días en el programa. Las soluciones, los avances aquí pasan por comprender, porque cada uno de nosotros comprenda profundamente el desafío que tiene por delante. El profesor, el estudiante, también los directivos. Y en ese sentido uno no puede esperar que un DAEM que no está informado, que no ha ido a una sala de clase a ver el cambio, que no pudo participar con aquellas personas que están llevando el cambio, en algunos casos colaborando con el cambio en sus escuelas, no va a entender. Este problema es difícil para todos. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es involucrarlo. Involucrar al director es clave. O sea, si el director, el equipo de gestión, el DAEM, no han hecho un taller de indagación, a eso voy. O sea, no es que yo le voy a pasar el último trabajo científico de alguien que demuestra que la indagación ha tenido éxito en tal o cual país. Eso no dice nada. ¿Cuándo convencemos? Y lo hemos hecho por años, hemos estado en eso. Cuando vemos el brillo en los ojos del DAEM, que tenía un desafío, hay que hacer talleres con ellos, tienen que vivir la indagación. Nosotros partimos cuando habían directores que se paseaban por el pasillo escuchando si la sala estaba silenciosa o ruidosa, y si estaba ruidosa entraba a ver. Así, eso nos ocurría en el 2003, porque había un problema. Hoy día ya siente ruido y si es un ruido del que uno quiere, que son las conversaciones sobre el problema que se está resolviendo, sobre la pregunta, se contenta. Pero eso pasa por educar a todos los niveles. Por lo tanto, para hacer este cambio, no es solo un trabajo con los profesores. Hay que educar a toda la comunidad. Los papás también tienen que entender. Hemos hecho con talleres con padres. Ha sido maravilloso. Hemos hecho talleres con abuelos analfabetos. Una abuela me dijo una vez, yo por primera vez me respeto a mí misma haciendo un experimento de indagación sencillo, porque era analfabeta y porque no pensaba que podía participar del conocimiento. Entonces, pero eso es educación a todo nivel, hay que tenerles paciencia, hay que saber que es por ignorancia y no por maldad, y cuáles son los roles, lo que no debe hacer, por ejemplo, y nos ha pasado, es que habiendo trabajado 3 años con una profesora joven, con gran liderazgo en su momento, por ser la última del sistema, en el momento que alguien tenía que salir, esa era la profesora elegida para irse. Entonces había que ir a convencer que había una inversión, por último, en el último de los casos, en esa profesora que hoy día... Pero esas cosas pasan en el sistema. Educar al DAEM. Bien, vamos a tomar la pregunta de Bernardo. Dos cosas vamos a hacer. Vamos a tomar la pregunta de Bernardo y voy a hacer la segunda pregunta yo. Y le voy a pedir a los panelistas que en lugar de usar 10 minutos, usen 5 nomás. ¿Ya? Y vamos a seguir con las preguntas después de todos ustedes. La pregunta es la siguiente. En esta conferencia hemos estado bien de acuerdo en muchas cosas
que creemos pueden mejorar el aula escolar y el aprendizaje de los niños y las niñas. La indagación, los problemas retóricos, los problemas matemáticos, el trabajo activo de los estudiantes en estas tareas. Por otro lado, tenemos comentarios de las profesoras y profesores que manifiestan dificultades con el currículum, exigencias de las escuelas y las pruebas estandarizadas que dificultan esas aspiraciones. Entonces, la pregunta que le hago a los panelistas, creo que estoy de acuerdo con Bernardo, ¿cómo crees tú que podemos avanzar? ¿Cómo podemos hacer como país? ¿Cómo puede hacer la escuela para abrazar el desafío y no caer en el desgano y la frustración de llevar adelante esta empresa? Y le doy la palabra a Elena. Bueno, a mí me parece que para empezar a pensar cómo hacer todas estas cosas que son necesarias para lograr avances, podemos, además de jerarquizar la labor docente siempre, pensar en la noción de articulación, ¿no? A veces a mí me preguntan cómo hacer para articular un nivel de formación con el siguiente, un nivel de formación con el anterior. Y yo me pregunto cómo hacemos para articular las distintas instancias que integran un nivel de formación. Yo creo que allí, retomando la pregunta de Bernardo, el directivo, el equipo de gestión, tienen una función central. Hay que generar espacios en los que se pueda lograr una articulación al interior de cada nivel, es decir, al interior de cada institución, por ejemplo. Esto que nos comentaba la colega recién es fundamental. Hay que involucrar al directivo, pero no solo para que entienda de qué va un proyecto, sino para que permita que eso se ponga en diálogo con todas las otras actividades que se realizan, para que se permita, por ejemplo, que toda una institución se pregunte cuáles son, por ejemplo, ¿no?, las prácticas de lectura y escritura que tiene que efectivamente poder realizar un alumno cuando termine con este nivel. ¿Cómo las secuenciamos? ¿Cómo las vinculamos o cómo las trabajamos en cada espacio? ¿Cómo hacer para que lo que se desarrolla en el marco de una asignatura no constituya un compartimento estanco que nada tiene que ver con lo que se hace en las otras? En definitiva, cuando hablábamos de la resolución de problemas, estábamos viendo, entre otras cosas, cómo hacer para que la resolución de problema o la modalidad de resolución de problema, el tipo de consignas para resolver problemas que se plantean al interior de una asignatura, contribuyan a la resolución de problemas como habilidad, como estrategia más amplia y más transversal, ¿no? Yo creo que en ese sentido la idea de articulación resulta central y para mí es una de las tareas de un equipo directivo. Eso lo logra, lo estimula, lo facilita, lo favorece un equipo directivo. Creo que hay que asumir que la escuela es el mayor espacio de democratización para el acceso al conocimiento para cualquier ciudadano. La escuela debe formar ciudadanos, es una de sus funciones centrales. Entonces, no se nos puede escapar nada de lo que se pueda hacer allí, porque si no es allí, nos podemos preguntar dónde. Y si hay otros lugares, tenemos que preguntarnos si todos van a poder acceder a esos otros lugares para desarrollar para adquirir estos conocimientos, estos saberes que son fundamentales para cualquier ciudadano, para un ciudadano que pueda tomar la palabra, que pueda leer críticamente discursos, que pueda, en definitiva, desenvolverse como esperamos que lo haga, ¿no? Yo partiría por esta noción de articulación, pero no solo entre niveles, no. ¿Qué pasa dentro de un mismo nivel? ¿Qué pasa en una institución? Me parece que esa es una pregunta central que permite también ver niveles de concreción más próximos que si pensamos en la escuela, ¿no? Y esto, por ejemplo, también permitiría ver, y con esto termino, situaciones más puntuales, como por ejemplo, ¿qué pasa en las escuelas en las que tenemos estudiantes que como lengua primera no tienen el español en la casa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estudiantes que viven en zonas de frontera, por ejemplo, y están en contacto con otras lenguas
además del español, ¿cómo enseñamos el español? ¿Ignoramos esas lenguas segundas? ¿Qué decisiones sobre las políticas de enseñanza del lenguaje vamos a asumir allí? Nada de eso es menor y nada de eso puede escapar a la escuela, ¿no? Si estoy en una escuela en la que esa problemática no es la más emergente o no directamente no tiene lugar, quizás no tendrá tanta centralidad, pero en otra institución sí. Por ejemplo, y yo tendré que tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Y hacer otro tipo de abordajes. Gracias, Elena. Nicolás. Esta pregunta yo la entiendo como, si soy profesor, ¿qué hago esencialmente? O si soy directivo, ¿qué hago? Yo diría que una primera cosa, y quizá lo más importante, es ser muy honesto consigo mismo y preguntarse cuán motivado está. Porque la motivación, como dije antes, es algo muy delicado y que nosotros solemos tomar por descontada. Como que estoy motivado ahora, voy a estar motivado siempre. Si uno está relativamente motivado y es profesor, digamos, estoy hablando de matemática porque es mi área, no quiero hablar de otras cosas que no conozco tanto. Digamos que uno es profesor de matemática y está súper motivado. Entonces, idealmente sería, yo creo, ir a hablar con los directivos y tratar de estar todos juntos en lo siguiente. Hacer un grupo en el cual los profesores se enseñen mutuamente. Eso mismo que nosotros queremos que los alumnos hagan en algún momento, que es resolver problemas y subir su nivel de resolución de problemas, todos tenemos que pasar por eso. Los profesores, obviamente, algunos van a tener un nivel más grande en una cosa, en otra cosa, y entre ellos van a ir subiendo como una espiral. Digamos que se juntan todos los miércoles en la hora de no sé qué, se juntan 2 horas a hacer ejercicios y a resolver quizás entre todos un problema y después tratar de generalizar y de inventar otros problemas. Y hacer ese ejercicio y lentamente o rápidamente, depende de cuánto tiempo trabajen, van subiendo su nivel. Ahora, si están los directivos apoyando esto, entonces les dan tiempo, porque si es que no tienen nada de tiempo es imposible. Muy motivado puede estar uno si tiene 8.000 millones de cosas que hacer, esto es simplemente una cosa que es un agobio más. Si uno tiene un poco de tiempo, si no tiene nada de tiempo, yo no sé la respuesta. Si tiene un poco de tiempo y energía, yo diría que esto es algo que entonces, ¿de dónde sacar material? Esa es la pregunta siguiente. Aunque yo no soy para nada de ARPA, yo creo que ARPA es una muy buena respuesta a esta cuestión. Me preguntaron si yo trabajaba para ARPA y no soy el publicista oficial de ARPA, de hecho, está como que casi no he tenido nunca contacto con ellos. Después de esto sí me van a contratar, pero no tengo ninguna relación con ellos. Pero yo lo único que conozco para resolución de problemas de calidad, con gente de altísimo nivel como son ellos y la gente que hizo cosas parecidas en la Católica, que estaban liderados por Mario Ponce, que es el decano, que es mi amigo. Nosotros éramos del grupo de los 4 que nos entrenábamos mutuamente. Entonces yo aprendí con él de esa manera. Entonces él hizo una cuestión donde hacían muchos problemas, iban como haciendo un rastrillo de cuáles eran los más entretenidos y los mejores, y tienen un libro así, con problemas y sus soluciones. Entonces una buena idea es simplemente ir tratando de hacer esos problemas, si son muy difíciles hacer otros, pero tratar de hacer esos problemas y si no los logran hacer, quizá mirar la solución. Y tratar de convencer a los directivos de eso. Y naturalmente, cuando el nivel de resolución de problemas vaya subiendo, eso va a ir fluyendo en las clases. Aquí las amigas que son profesoras me decían que es extremadamente difícil, pero que quizá hacer una clase, por ejemplo, cada 2 semanas o una clase por semana, o cada 3 semanas, de que sea de resolución de problemas, se puede hacer. Uno no está tan agobiado con que lo midan todo el rato. Y es un súper combustible, porque uno les empieza a hacer a los alumnos resolución de problemas que puede o no estar ligada con la materia. Por ejemplo, lo que hacen ellos está ligado con la materia mucho o no. Si no está ligado con la materia, igual les está dando como gasolina. Y después cuando les vayas a enseñar algo, ¡boom!, el auto va a ir mucho más rápido. Entonces nunca es tiempo perdido esa resolución de problemas. Eso. Gracias, Nicolás. Rosa, ¿tú quieres agregar algo? A ver, ahí. Voy a volver a leer la última parte de la pregunta, para centrarme en eso. ¿Cómo puede hacer la escuela para abrazar el desafío y no caer en el desgano y la frustración? Es fuerte y es claro.
Y pensaba, lo voy a contestar esto más desde las disposiciones que desde los mecanismos. Yo hablé del desarrollo sistémico en el programa y eso me lo imagino también en una escala más grande, y entiendo que el problema aquí es la educación chilena. O sea, ustedes están preguntando por el problema de la educación chilena en la escala grande o en la escuela o en el aula. Y si uno se basa entonces en una metodología de la observación, ¿qué ha visto hoy día? Yo he visto solo caras de entusiasmo, pero de enamoramiento realmente. Yo tampoco soy publicista de ALPA, pero le voy a hacer publicidad. O sea, veo a Patricio fuera de sí, veo a Cristian Reyes fuera de sí, y uno dice, bueno, ¿qué les pasa? Están muy desganados, llevan harto tiempo, la Pilar Reyes fuera de sí. Yo me imagino que me veo un poco fuera de mí misma también. ¿Por qué? ¿Por qué mantenemos el entusiasmo? ¿Por qué? Y tiene que ver, creo, con, primero, la convicción de que estamos haciendo algo muy importante con otros, que es fundamental, pero también es por el cómo se hace. Y el reconocer que es un problema, el acercarse a ese problema con un ánimo indagatorio, de reconocer que uno no tiene la solución, que está sometiendo a prueba sus prácticas constantemente, que puede estar sometiendo a prueba sus concepciones también constantemente, que está escuchando a los otros. Esto es fundamental, esto se hace con personas y, como digo, siempre hay que comprender, y la comprensión viene muchísimo de la escucha. Y lo ligo con el temperamento científico de Nehru, con lo que yo partí en la mañana. Nehru no estaba proponiendo una metodología para el aula. Nehru estaba proponiendo que el temperamento científico podía guiar, con la filosofía, por supuesto, y la religión propia de la India, los destinos de ese país. Entonces, la indagación científica no es algo para hacer unos experimentitos en sala de clase. Tiene que ver con la organización de la escuela, tiene que ver con la organización de la comuna, tiene que ver con cómo el ministerio entiende lo que ocurre. Cuando hablamos, por ejemplo, de evaluación formativa, sí, claro, es una forma de evaluar en el aula, sin duda, pero ese concepto de evaluación formativa tiene que estar en los grandes procesos también, tiene que estar en el mejoramiento de la educación, ese concepto también, no una evaluación de juicio constantemente y de reporte. Y quiero terminar con una cosa personal. Yo he aprendido muchísimo como persona de la escuela. Yo hoy día soy vicerrectora de la Universidad de Chile. Yo no podría ser vicerrectora de la Universidad de Chile, lo tengo totalmente seguro, si no hubiera pasado por este aprendizaje de la complejidad en la escuela pública chilena. Yo estoy aquí porque solo me atreví a asumir este desafío mayor en la Universidad de Chile, porque antes trabajé en Cerro Navia, en Lo Prado, en Pudahuel. Eso es así. Yo nunca quise ser directora de departamento, yo odiaba la gestión. Y decían, no, yo no soy para eso, estoy en el laboratorio, a mí me gusta la ciencia. No. Y nunca fui directora de un departamento modesto de 40 personas en la Facultad de Medicina. Y hoy día soy vicerrectora de 38.000 estudiantes y de 4, no sé cuántos miles de cosas. Porque me atreví a enfrentar el desafío por la complejidad que en equipo aprendí en la escuela. O sea, yo sé lo difícil que es la escuela. Así que, pero ahí está. Gracias. El conductor va a decir 2 palabras. Una cosa que aprendí en esta reunión, esto de las pedagogías. Alguien dijo, creo que fue Elsa, que en cada escuela hay una pedagogía y que en realidad cada profesor tiene una pedagogía, cada profesora tiene una pedagogía. Lo fascinante de este desafío que tenemos... Yo dije que hay muchas pedagogías. Tú fuiste, ya, perdona, disculpa. No, digo porque Elsa dice.
Sí. pedagogías. Hay muchas pedagogías. Entonces, el desafío y la maravilla de ese desafío es que no hay quien nos pueda decir cuál va a ser nuestra pedagogía. No hay nadie que nos pueda enseñar qué tenemos que hacer. Pero tenemos que ser pedagogos, tenemos que hacer clase, tenemos que pillar de aquí y acá, y cada una de las realidades escolares, y cada profesor, cada profesora armó su propia pedagogía, y es la única manera que puede, su propia pedagogía, que es la que le satisface y hace que sus estudiantes aprendan. Todo lo demás son cositas que puede agarrar. Nadie, o sea, eso es como lo fascinante. Esto no es una técnica que alguien nos pueda decir, hace esto y listo. No es así. Entonces, eso como una forma de levantar el ánimo, que estamos buscando algo propio y que en cada escuela tenemos que buscarlo y en cada uno de nosotros como profesores. Bueno, ahora sí que abrimos las preguntas, ya no van a hablar más los panelistas, a no ser que les pregunten. Disculpen, más que una pregunta, voy a hacer un pequeño comentario y voy a empezar diciendo que hay algo que se dijo aquí con lo que no coincido. Y es que cuando trabajamos con escuelas a las que asisten niños en situaciones de vulnerabilidad, o sea, vulnerados socialmente, que sería el término adecuado, no se puede esperar creatividad. Y yo no coincido con eso. Creo que los niños y las niñas son creativos en todos los contextos. Con hambre, sin hambre, digamos, las escuelas en las que nosotros hacemos las prácticas y con las que yo estoy en contacto y en los proyectos en los que intervengo directamente, son escuelas a las que asisten niños y niñas que tienen programas de libertad asistida, tienen causas judiciales, tienen padres y madres ausentes por prostitución, porque han muerto, los ha matado alguien, porque por ahí son 5 hermanitos y ellos son los más grandes y los únicos adultos responsables en la escuela. A veces el único adulto responsable de esos niños es el director de la escuela o la directora, al que acuden cuando tienen un problema. Niños y niñas que viven en la calle. Ustedes pueden buscar Ciudad Oculta o Villa 15 en la web y van a ver, son 40, 50.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, en una de las tantas villas a la que asisten estos niños. Y las escuelas públicas a las que nosotros atendemos y a las que yo particularmente también voy, y no es que me la cuentan, cuando nosotros hacemos experiencias de clase innovadoras, resolución de problemas básicamente, entre otras estrategias, pero centradas en la red, vemos que participan niños y niñas que de otra forma no participan. Esos niños que estaban en el fondo y que nunca hablaban y que se aburrían o se dormían, ahora participan, porque la modalidad de trabajo los lleva a otro tipo de involucramiento, o sea, cambia el contrato. Y muchas veces descubrimos que estos niños hablan, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que las producciones son muy, muy creativas y muchas veces tomamos como problemas para trabajar en el aula problemáticas de ellos, como las que se plantearon acá, ¿no? De partir, por ejemplo, bueno, voy a una villa donde las casas son de cartón, cuando hay casas, y entonces hacemos trabajo de un proyecto de todo un año de educación ambiental. Imagínense educación ambiental en una, ¿qué sería acá? Los que viven en las... Campamento. En los campamentos, ¿está bien? Entonces, imagínense trabajar educación ambiental en esas condiciones, en esos barrios. Entonces, los chicos empiezan a mencionar algunos posibles problemas ambientales y nosotros, los docentes, las docentes, no conocemos nada porque yo vivo en otro lado. O sea que el saber es de ellos. Entonces, también, mediante estas
estrategias, muchas veces lo que se percibe es un cambio de valoración del saber, quién tiene el saber, es un saber compartido, yo puedo tener una parte y ellos pueden tener otra. Entonces, por ejemplo, empiezan a decir cosas como, bueno, ustedes detectan algunas problemáticas del barrio y bueno, por ejemplo, que hay muchas cucarachas, basura, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tratamos de transformar esas afirmaciones en preguntas. ¿Por qué habrá basura colgada de los árboles, por ejemplo? ¿O por qué habrá containers de basura incendiados? ¿Por qué la gente incendia los containers de basura? Cuando la gente que no vive ahí lo mira, nosotros, clase media, hegemónica, ¿no? Que vivimos en casas de ladrillos, vemos eso, decimos, qué roñosos, qué sucios, incendian la basura, el gobierno les dejó container y ellos lo incendian. Y yo me enteré que era la única forma que tenían de deshacerse de la basura porque el gobierno les deja los containers, se saca la foto y nunca vuelve a recoger la basura. Entonces ellos se llenan de cucarachas, de ratas, entonces a veces la única solución que encuentran es incendiarlo, ¿no? Quiero decir, y en esos contextos, ustedes no saben los proyectos que llevan adelante los chicos. Hacen relevamientos que los generan ellos, porque no es que yo les digo, mira, acá tenés que ir a hacer preguntarle al vecino, vamos construyendo las herramientas juntos en función de la temática que ellos decidieron elegir. Y, por ejemplo, otra cosa que descubrimos es que cuando el grupo que eligió el relevamiento de basura en la escuela, descubrimos que el lugar más sucio de la escuela era la sala de profesores. Entonces digo, cosas que nos sorprenden a todos, y ellos invadían todos los espacios, abrían una puerta, le decían, permiso director, a ver, quiero ver dónde hay basura. O sea, ellos se apropian de estos proyectos, se empoderan y además tienen un docente o una docente que está valorando sus saberes y que cambia el rol de ellos en la escuela. Cambia completamente. Esos chicos que no hablaban, que viven violentamente y que viven violentados, porque ellos son violentos, porque todo el tiempo son siendo violentados, cambian su actitud. Y a fin de año vienen y nos tocan y nos miran, y por ahí no nos dicen gracias, pero la mirada de ellos, ya lo digo y me emociona, digo, esta emoción que sentimos los docentes cuando cambiamos nuestro rol en el aula, que trabajamos con problemáticas, con problemas, con preguntas, problemas, con proyectos, que permiten cambiar el lugar del saber en el aula y que permite que ellos se sientan valorados, les juro que son muy atractivos. Los chicos vienen con un día de lluvia, con el agua que les mojó hasta las rodillas, porque para salir de la villa tuvieron que atravesar muchos charcos, pero no dejan de venir. Entonces realmente esto nos produce una emoción como docentes, que de alguna manera es recuperar aquello que nos llevó a querer ser docentes. Entonces es un proceso de transformación. Yo lo único que les propongo es que cambien una única clase, una solita. Cambien una sola, un solo ejercicio y prueben. Y también creo que hay algo muy importante acá que decir, y es que los docentes necesitamos mucho apoyo para llevar adelante estas propuestas. Mucho apoyo, porque no son fáciles. No es fácil. Y la verdad que toda la sociedad nos castiga como los únicos responsables, cuando nosotros también somos producto de una historia, de un contexto, ¿no? De una geografía. Pero les propongo el desafío de cambiar una única actividad y van a ver cómo les vuelve la satisfacción de ser docentes. Y reclamen por apoyo. Los docentes necesitamos mucho apoyo para poder llevar adelante estos cambios en la escuela. Bien. Pregunta. Bien. Yo creo que el caballero está hace rato asignado. Sí. Profesor, perdón. Y después la profesora. Bueno, primero que todo quisiera agradecerles por los conocimientos que nos han permitido visualizar durante estos seminarios y la invitación se agradece.
Yo vengo de La Serena, vengo de un colegio que tomó, al revés que todo lo que han mostrado, el desafío lo tomó el director. Él quiso, yo quiero tener un colegio con habilidades de pensamiento. Entonces buscó una figura que fui yo para poder desarrollar este proyecto, lo cual agradezco hasta ahora, porque me permitió hacer clases de ECBI y resolución de problemas desde kinder hasta cuarto medio, viendo una realidad totalmente diferente, donde claramente entre quinto y octavo ha sido catastrófico. Pero primero era el agradecimiento, segundo un comentario sobre la pregunta, ¿qué era una buena pregunta o qué es una pregunta para nosotros? Para mí es una invitación a pensar, llevar a un camino del pensamiento. Y para ello, la experiencia en edad temprana, que es la que más me ha motivado, me lleva a eliminar el por qué. Esa pregunta, ¿por qué? El famoso libro de los por qué. Eliminarla. Es una pregunta que limita la invitación a pensar. Cambiarlas por un qué, un cómo, un para qué, de dónde, etcétera. Porque el por qué es una respuesta única que la pueda dar un niño que se aprendió de memoria, la historia de la ciencia, que es lo que se viene impartiendo hace mucho, y no ciencia. Y eso me lleva a pensar la pregunta, ¿qué hago con la tonelada de contenido que vienen a enseñarse en naturaleza, física, química, etcétera? ¿Qué hago con taxonomía en primero básico? ¿De qué me sirve saber sobre los celenterados, los anélidos en primero básico? ¿Por qué no destinar ese tiempo de esa tonelada de información que puede ser adquirida en cualquier parte del camino a desarrollar justamente lo que estamos discutiendo acá, habilidades de pensamiento? Dentro de mi programa de unidades, ¿dónde pongo en ese tiempo las habilidades de pensamiento crítico? El colegio tuvo que desarrollar un co-currículum, aumentar horas de clase a los profesores, darle más espacio a los profesores, porque en el marco del currículum normal aún no cabe. Bueno, mi pregunta es esa, ¿qué se hace con las toneladas de contenido? ¿Cómo visualizan ustedes un cambio en ese paradigma? Enseñemos a pensar, no enseñemos información. Bien, ¿quién asume la respuesta? ¿Puedo proponer que la respondas tú? No he escuchado respuestas tuyas. No, Rosa. Yo soy el moderador. Sí, entre todos aportamos aquí. Se pueden hacer varias cosas. Uno no puede hacerlo solo, ¿verdad? Porque el currículum es un currículum nacional, entre comillas, consensuado, prescriptivo, etcétera, pero que está en constante evolución. O sea, una cosa que podemos hacer es demostrar con evidencia que el currículum tiene problemas y eso seguramente va a ir mejorando en un continuo este currículum. Les voy a contar al final algo sobre la nueva propuesta de tercero, cuarto y medio que trató de contestar eso y creo que no lo está haciendo bien. Esta propuesta que está en este momento en las bases curriculares discutiéndose. Pero lo que uno puede hacer es pensar cuáles son las grandes ideas que debemos, en esa escuela, en esa comuna, de la ciencia que queremos transmitir. 10, 5, definir eso y entender ese currículum sobrecargado en relación con esas grandes ideas. Y de esa manera uno puede jerarquizar aquellos conocimientos que están en las unidades propuestos y poder racionalizar en el tiempo y poder, de alguna manera, entonces, a pesar de que ese es el currículum nacional, reinterpretar eso, simplificar y focalizar en aquello que es más importante a nuestro juicio, pero un juicio compartido, no puedes hacerlo seguramente solo, hay que hacerlo con otros. Nosotros hemos hecho bastante de ese trabajo para que aquellas propuestas de unidades de indagación estén relacionadas con el currículum y ayuden a focalizar esas grandes ideas de la ciencia. Es un desafío, pero es fundamental, es uno de los más grandes desafíos. Nosotros lo hemos vivido, lo vivimos diariamente, pero vamos mejorando. Ahora, hice alguna promesa, lo voy a hacer muy rápido, pero el nuevo currículum, algunos de ustedes a lo mejor lo han visto de tercero, cuarto y medio,
que está en discusión, que De de ciencias, que es una gran, una encuesta y se pidieron opiniones. Es un currículum que intentó poner una ciencia que fuera situada o pertinente o relevante a los problemas y de darle libertad a los profesores, y se ha ido a un extremo opuesto, tremendamente complejo. Es un enfoque que llaman socioecológico. Primero que nada, los científicos lo leíamos y decíamos que no entendemos. Es de una mirada de la ecología realmente, pero química, física y biología están planteados de la misma manera, tanto en el plan general de formación general, que es incluso para técnico profesional, y en las asignaturas de profundización. Y es algo que uno dice, ¿y qué enseño? Es totalmente lo opuesto. Se extremó en una dirección que yo creo que va a ser muy difícil de tomar. Entonces, el currículum también va a tener que ir mejorando en forma constante. Y para eso necesitamos evidencia, demostrar que las cosas no están bien. Mientras tanto, racionalizar nosotros. Gracias, Rosa. Yo quiero hacer una pequeña encuesta. ¿Podemos quedarnos 7 minutos más o podemos irnos ahora? Pero no me gustaría que la gente se empezara a ir de a poco. ¿Nos quedamos 7 minutos más? Ya. Pregunta. Aquí tenía la pregunta. Aquí hay otra. Aló. Sí. Otra ya. Perfecto. Ya, mientras tanto. Dale. Mira, primero que todo, quiero decir que estoy muy agradecida, impresionada, me encantó el grupo, el equipo, son de una sensibilidad, una calidad humana que yo, me siento súper afortunada de estar acá y de haberlo escuchado y haber aprendido de todos ustedes, de cada uno. Quiero plantear una situación así como bien hipotética, que un poquito se ha respondido, pero no la tengo cerrada totalmente. Debería quedar abierta. Si existiera la posibilidad que tuviéramos un colegio en que tuviera toda la libertad del director y adhiriera absolutamente a todos los planteamientos de ustedes y esta línea, nueva diría yo, nueva por lo menos nueva de hace 5 o 10 años, no hubiese, voy a decir, profesores súper comprometidos, profesores como todos nosotros, o sea, primera condición, súper comprometidos, tan comprometidos como están ahora, porque hay un ingrediente más, no va a haber agencia de calidad encima, ni CIMSE, ni todo esto que está generando como esa tensión, currículum o la resolución de problemas, aprender por indagación, ¿cierto?, en la ciencia, todo esto que es como un paradigma distinto, porque a través de esto se desarrollan estas habilidades cognitivas que son tan importantes en todas las áreas. Entonces tenemos un colegio donde el equipo directivo, todos enganchan con esto, parte ahora y en 12 años más los chicos dan por primera vez o primera vez en serio la prueba PSU hoy día, pero antes han hecho pruebas, ya entre ellos se han reciclado, no están preparándose para la prueba, ya no está esta cosa, es bien hipotético. Quiero saber si esos chicos ya grandes, digamos, que dieran esa prueba o el TIMSS o PISA, ¿cómo les iría? Si tienen la libertad los profesores de seguir esta línea de resolución de problemas e indagación. Súper clara la pregunta. ¿Quién la asume? De repente nombre tu hermano todavía. Nicolás. Bien. Incluso hay gente que no conoce al Matías y que me llama Matías, no sé por qué. Lo conoce. Esa pregunta la verdad es que me toca muy profundamente porque es exactamente lo que me pasó hace 1 año y medio. Fui a hablar a un colegio y el director alucinó y me dijo eso. ¿Qué harías tú si tuvieras toda la plata del mundo, todo el tiempo del mundo y pudieras hacer todo lo que tú quisieras? Y yo le dije, sería extremadamente feliz. Y me dijo, hagámoslo. Y yo dije, bueno, no sé si sería tan feliz. Bueno, la verdad es que decidí en ese momento hacerlo. Y esencialmente yo estaba dispuesto a dejar la investigación, porque hacer eso no es una cosa fácil. Entonces yo le di, y fue una cosa que hablamos con los directivos, todos los directivos estaban de acuerdo, estaban todos motivados, la plana mayor estaba de acuerdo, estaba la plata, estaba la situación, fracasó al final, sigo siendo investigador,
pero fracasó porque los profesores de alguna manera no querían. Entonces, para mí la respuesta era muy clara, era focalizarse en resolución de problemas. Para eso yo tenía que entrenar a los profesores durante 3 años y hacerlos pasar de manera gradual, paulatina, de una clase expositiva a una clase de resolución de problemas, pero para eso tenían que entrenarse. Entonces tenía que meter el directorio y todo esto. Parte del proyecto era la plata para pagarle a los profesores su tiempo para poder entrenarse. Lo íbamos a pasar espectacular, ya tenía juego, ya había planeado cosas. Por ejemplo, poner el problema del mes. Entonces un problema entretenido que estuviera ahí planteado en la pizarra y que todo el colegio lo pudiera y poner sus respuestas. Problemas relativamente fáciles pero entretenidos. O un salón de juegos matemáticos. Hay miles de juegos súper entretenidos como el X, H-E-X, o miles de juegos que son, uno busca si juegos matemáticos son tan entretenidos y la gente empieza a jugarlo y al final y eso explica teoría de juego y explica paridad y uno empieza a aprender geometría y aprende de manera súper fácil jugando. La respuesta para mí con respecto a cómo les irían las pruebas es una respuesta un poquito delicada. Yo creo que les iría muy bien, mucho mejor de lo que les va ahora, muchísimo mejor, pero les iría infinitamente mejor en pruebas más difíciles. Porque yo lo he visto, como gente muy entrenada, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de Weissman, no sé si tú lo conoces, un estudiante de Bochev, que era el mejor olímpico matemático que ha habido en Chile. Tipo brillante, brillante. En la prueba de aptitud sacó como 760. Después en las olimpiadas regionales, en la olimpiada del colegio ni siquiera ganaba, ni siquiera estaba entre los clasificados. En las olimpiadas regionales salía como tercero, en las nacionales las ganaba. Las Cono Sur las ganaba lejos, y en las mundiales era pero lejos el mejor. Y es que son distintas capacidades, hay distintas capacidades de resolución de problemas. Uno puede ser, es como correr, uno puede ser súper rápido para correr 50 metros y súper malo para correr 3 kilómetros. Son distintas capacidades, realmente son distintas. Y los cuerpos de la gente que corre 100 metros son distintos de los cuerpos de los maratonistas. Y así funciona con resolución de problemas también. Uno puede ser súper bueno para resolver problemas tipo colegio o PSU o lo que sea que duran esencialmente 2 minutos y súper malo para resolver problemas que duran 3 horas o 6 horas o 20 horas o 3 meses. Entonces, ¿para qué los estamos formando? Como qué tipo de problemas se van a enfrentar en la vida. Entonces, si uno los midiera problemas mucho más difíciles, ahí la diferencia sería infinita. Si uno los mide en los problemas que uno está entrenando los otros, igual serían mejores porque saben pensar, digamos, les haría fácil, pero no serían mucho mejores. Gracias. Profesor. De curioso nomás. En la charla del señor Enrique, vimos 2 ejemplos de consultas que hace el CIMSE. Entonces me gustaría preguntar si les gustaron esas preguntas, si ustedes la harían igual, o lo que hemos conversado solo funciona para la enseñanza y la evaluación tiene otro parámetro. La toma, tía. Digo, no, puso el problema de unas botellas que hay que poner pelota. Ah, ya. Bueno, es que lo que pasa es que es una pregunta complicada. Para mí las evaluaciones son extremadamente dolorosas, como yo creo que eso es como... Me hablan de evaluaciones y es como que me duele todo el cuerpo. No necesitas decir más. No necesitas decir más. No, pero quiero decir algo más. Quiero decir que yo creo que la curva es algo que no está internalizado. Que hay una curva de aprendizaje que es distinta si uno hace esto. Si uno hace resolución de problemas, de aprendizaje como de cosas, como de resolver cosas con materia, es así, es como exponencial. Mientras que la curva de esta otra manera en la cual uno enseña así como hago 8000 ejercicios iguales, es lineal. Uno va aprendiendo cada vez un poquitito porque le cuesta mucho avanzar cada paso. Pero esto es como yo decía antes la metáfora, como uno da con resolución de problemas, uno les agranda, no sé, una metáfora, agranda la mente, no sé, se transforma en alguien más fit. Entonces, al principio no aprende mucho, pero después cuando le enseña algo, ¡pum!, inmediatamente lo aprende. Y después otra cosa, y aprende todo y le gusta. Entonces, si le gusta y está motivado, entonces al final... Entonces, ¿cuándo vamos a medir algo? Si quieren medir al final, eso podría ser... Pero ¿qué medimos? Eso, no sé. Ya. Me parece que una profesora por ahí levantó la mano. ¿No? ¿No? Allá atrás. Ah, no, acá era, perdón. Acá primero a la izquierda y después atrás. Sí. Hola.
Creo que la resolución de problemas está muy relacionada, bueno, en mi caso soy profesora de matemáticas, con la matemática recreativa en la sala, y creo que en general tendemos a decir a los alumnos lo contrario, que mientras más vayan avanzando en su educación, van a poder jugar en la sala. Cuando están en básica les decimos, porque en media van a tener que saber tomar apuntes y el profesor les va a explicar y se va a ir, y no va a ser como ahora en básica que tienen a su profe jefe, y después cuando están en media les decimos, bueno, en la universidad son un número, nadie los va a pescar. Yo creo que esto revierte un poco, y estoy muy de acuerdo con parvularizar, entre comillas, la educación media. Tenemos que enseñarle a los niños a que pueden volver al colegio a jugar, a volver a hacer las cosas entretenidas. Pero el problema es que si tratamos de hacer eso, seguimos cayendo a que en la universidad siguen sin pescarlos nadie. Entonces quería saber dos cosas, si es que están de acuerdo como entre comillas con parvularizar la educación media, que sería el nivel más alto de escolaridad, y segundo, si están más de acuerdo también con incluir prácticas pedagógicas en la docencia universitaria, que sabemos que en verdad no existen en general. Bien, una pregunta para todos. ¿Quién la toma? ¿Elena? Respecto de permitir, desde el área de lectura y escritura, yo no sé si parvularizaría el aula con las palabra difícil para yo creo que uno puede generar consignas que den lugar a una distensión mayor, una creatividad, la inclusión del humor y demás, pero siempre iría hacia más en la escuela media, ¿no? Y también iría hacia más en la escuela primaria, y también iría más en la universidad. Me parece que la idea de secuenciación, que va de la mano de articulación, es fundamental para mostrar cómo todas las habilidades que se van desarrollando generan insumos para realizar actividades, para escribir o leer textos que antes no habríamos leído o escrito de la misma manera porque no habríamos contado con estas potencialidades nuevas, ¿no? Cuando recién uno de los colegas preguntaba por esta cuestión del ciudadano crítico y demás, a mí me parece que lo que tienen que generar las consignas, como decíamos ayer, son desafíos, ¿no? Desafíos que me muestren cómo todo lo que estuve haciendo, todo lo que estuve aprendiendo, me sirve para resolver una problemática nueva, ¿no? Esto no quiere, quizás la idea de parvularizar tiene que ver con la de no acartonar la actividad, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo, no en generar situaciones que parezcan quitarle el precio, bajarle el precio al problema que se tiene que resolver, a la actividad que nos convoca, ¿no? En un momento determinado. Qué sé yo, leer críticamente también tiene que llegar en algún momento cuando al estudiante se le propone que lea una discusión, un debate social desde alguna perspectiva teórica que estuvo viendo en una materia, ¿no? ¿Cómo hago, por ejemplo, si estuve viendo estructuralismo en la universidad, cómo hago para leer el debate sobre sexismo lingüístico? ¿Se tiene que decir presidente o presidenta desde una perspectiva estructuralista? ¿Qué autor asume esa postura? ¿Cómo hago para leer, ¿no?, supuestos teóricos en torno de posicionamientos puntuales? Ese es un desafío de lectura maravilloso. Y el que logra leer de esa manera, lee en una clave en la que no habría leído si no se lo hubiera puesto frente a ese problema. ¿Para qué estudié todas estas perspectivas teóricas si no puedo vincularlas con un debate social? Por ejemplo, hay que ir por más. Yo en lectura y escritura iría por más, sin lugar a dudas. No acartonando. Ya, la última pregunta, profesora. Hola, gracias por estar primero y por este seminario que ha sido muy bueno. Varias preguntas tenía, pero han sido aclaradas, entonces quiero ahondar en algo que me tiene inquieta, que es la nueva ley de inclusión, el decreto 83. ¿Cómo sugieren ustedes que se podrían colocar estas nuevas metodologías, incluyendo el decreto que se está imponiendo en los liceos, en los colegios, no solo en las escuelas especiales, estoy hablando de las escuelas básicas con PIE? Quiero que por favor ahonden en esto. Gracias. Yo quiero tomarla.
Porque, ¿sabes, Rosa? Yo te quería contar una historia nuestra al respecto. Quiero tomarla súper cortita. Creo que todos hemos propuesto trabajo en grupo. La pregunta es cómo se arma el grupo. Y estamos hablando de una sala de clase donde hay niños con necesidades educativas especiales y los otros. Ese es el punto, ¿no? Entonces, nosotros proponemos que la elección de los grupos sea al azar. Y cada vez que se haga grupo es al azar. Y sin tener un estudio científico que diga que resulta, nosotros sabemos por los profesores que han trabajado, las profesoras que han trabajado con nosotros, que les ha dado buenos resultados. Yo lo propongo hacer en ciencia, lo propongo hacer en escritura, si trabajan en grupo, y nosotros lo hacemos en matemática. Y suceden cosas muy curiosas, porque lo primero que está en juego acá es que eso es inclusión. Porque los niños trabajan con los otros niños, porque inclusión no está en la sala de clase, juntos. Estos trabajan en el grupo que le tocó. ¿Ya? Y segundo, muchas veces aquellos niños con necesidades educativas especiales tienen capacidades educativas especiales y resulta que resuelven el problema antes que los otros. Por alguna razón circunstancial a veces, el niño, el mejor del curso, venía cansado y él venía en su capacidad y le ganó, en el sentido que le propuso la solución. ¿Sabes que eso nosotros lo hemos visto? No lo hemos visto. Profesoras nos han contado qué les ha pasado. Entonces, yo diría, si trabajan en grupo, en una sala de clase, donde hay niños con necesidades educativas especiales, hagan grupos al azar. No elijan con condiciones que quiero que esté con este porque yo los conozco. La verdad que no conocemos precisamente a los niños. Y cuando lo hacen sistemáticamente, pasan los niños por todos los grupos, se conocen. Yo creo que niños con necesidades educativas especiales, si están un poquito relegados, no sé, por decirlo de manera bonita, un poquito en un lado, no se conoce con los otros niños cuando está haciendo matemática. Entonces, esa sería mi respuesta. Y vamos a cerrar, lamentablemente quiero agradecerle a nuestros panelistas, agradecerle a ustedes, y quiero decir otra cosa más. Yo creo que esto de si se puede, el currículo y resolución de problemas, el currículo y indagación, el currículo y estas actividades activas de los estudiantes, nosotros estamos convencidos que se puede, que no es una tarea fácil, porque uno tiene que revisar el currículo que está usando en la escuela. Y eso puede ser una tarea difícil, que quizás requiere ayuda externa, o quizás lo puede hacer la propia comunidad, pero requiere decir, a ver, esto dice el currículo que hay que aprender de fracciones. Primero, ¿están aprendiendo nuestros niños fracciones de esa forma? Sí, porque pasaron la prueba. Si les preguntamos de sopetón, ¿están sabiendo fracciones? Entonces, hacerse esas preguntas. En segundo lugar, si me dicen que tengo que pasar fracciones y lo tengo que pasar en 3 semanas, ¿lo puedo hacer en 4? ¿Lo puedo hacer en 2 semanas y media? En la escuela esa libertad está. Entonces, el currículo, cierto que define, pero el currículo de la escuela lo define la escuela y tiene un montón de espacio. Ahora, lo que sí sabemos es que es difícil hacer ese cambio, pero sabemos con certeza que se puede. Lo mismo que dice también Nicolás a la pregunta, yo creo que ustedes la respuesta era similar, es si es que haciendo estas cosas al final en una prueba estandarizada les va a ir mal. Seguro que no les va a ir mal. Tal vez un poquito menos que lo que hubieran tenido alguien que trabajó todos los días con problemas, pero que al final va a pasar la prueba y no va a tener nada para seguir. Entonces eso, y muchas gracias, nos merecemos ahora un aplauso y también una... Muchas gracias, Rosa, Elena y Nicolás. Sí, lo prendí.